Bienvenidos a Fox Noticias, les informa Andrea Linares. Comenzamos en la ciudad de Nueva York, donde el dictador venezolano Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores han estado encarcelados durante casi 3 meses. Ambos se enfrentan a la justicia por múltiples cargos que incluyen narcotráfico, terrorismo y corrupción. Hoy Maduro tuvo su segunda aparición ante un juez federal y parece que ha perdido algo de peso en todo este proceso. Según informes, Maduro insiste en que ha sido maltratado en prisión, pero en un video reciente su hijo declara que Maduro ha estado haciendo ejercicio tras las rejas, lo cual es muy diferente a sus presos políticos en Venezuela, quienes perdieron peso debido al hambre y a la tortura. Franklin Camargo, un venezolano exiliado, le recordó al Congreso lo crucial que es llevarlo ante la justicia. Escuchemos. It is important to be clear today. Maduro was not simply a bad president or a wrong leader. He's an evil narco-terrorist who committed crimes against Americans. There are some here today who can testify to the legality of Operation Absolute Resolve. I want to testify to its necessity. But drug trafficking was not Maduro's only crime. The regime established an official government conspiracy of sending violent criminals to the United States. Drugs were deliberately used as a weapon of mass destruction against the United States. The ultimate goal was to destabilize these United States of America. That is reason enough to indict Nicolás Maduro, to capture him, and to bring him to justice. La analista legal María Herrera Mellado está aquí para reaccionar. Bienvenida a Fox Noticias, como siempre, María. Muchísimas gracias. Hace poco el presidente Donald Trump se pronunció sobre este caso y está pidiendo más cargos contra Maduro y lo tildó de asesino. ¿Cómo reaccionas? Bueno, la verdad que desde la oficina del presidente de los Estados Unidos tienen claro que lo que ha hecho Donald Trump, como decía este joven en el Congreso, es básicamente conspirar para enviar lo peor de lo peor a Estados Unidos. Y de hecho todavía estamos viendo inmigrantes venezolanos asesinando a ciudadanas estadounidenses y al crimen organizado venezolano inundando de droga a los Estados Unidos, atacando a las fuerzas de ley y orden y, por supuesto, todo lo que han hecho a lo largo del continente. No olvidemos cómo ha acabado Chile, Perú, Colombia. Una verdadera vergüenza lo que ha hecho el régimen de Nicolás Maduro. Hablemos también de la audiencia del día de hoy. La defensa de Maduro intenta desestimar el caso de alguna manera y una de las preguntas que surge es ¿quién asume el gasto de la defensa de Maduro? Él alega no tener el dinero y que Estados Unidos está violando su derecho a un juicio justo. Danos tu análisis. Bueno, Maduro evidentemente lo que querrá utilizar es todo el dinero que ha desviado y ha escondido, pero que le pertenece al pueblo venezolano y ahora estará en manos de ciertos operadores del Estado venezolano. Estados Unidos no lo reconoce como el presidente legítimo de Venezuela. Además, hay unas violaciones en curso para utilizar los fondos de Venezuela, por lo tanto se oponen a que se utilicen. Esto se va a tener que dirimir en los próximos días o en los próximos meses máximo, pero por supuesto la defensa de Maduro dice que si no tienen acceso al dinero necesario, pues no podrán tener un juicio justo y se violarán sus derechos en la quinta y en la sexta enmienda, un juicio justo y también al derecho a la legítima defensa. Esto es muy importante porque ha habido otros casos en los que sí, inclusive en el caso de algunos operadores del régimen cubano o incluso de otros dictadores, en el que se han beneficiado de todo el sistema de defensa legal de los Estados Unidos con fondos efectivamente del narcotráfico y de todas las violaciones de derechos humanos. Es muy importante que estemos atentos a qué pasa en este caso. Absolutamente. En contraste, su esposa, la esposa de Maduro, Cilia Flores, tiene a otro equipo de abogados. ¿Es posible que manejen una estrategia diferente durante este proceso judicial? Definitivamente, si hay cooperación entre los abogados defensores de Maduro y los de su esposa, seguramente lo va a haber en algún momento, pero esto será una estrategia que incluso hablen para ver quién decide intentar eliminar ciertos cargos y quién es capaz de culpabilizar o simplemente decir no quiero testificar. Recordemos que hay el privilegio matrimonial, hay privilegio para no testificar en contra de un esposo y también hay otras estrategias legales que van a utilizar tanto la defensa de Maduro como la defensa de Cilia Flores.
Ahora, sabemos que el juez que preside el caso tiene amplia experiencia con casos de alto perfil, pero él tiene 92 años de edad. Hay un poco de controversia por esta razón. Hay quienes creen que él no está apto para un juicio como este por su edad avanzada. ¿Cuál es tu reacción? Danos tu perspectiva. Bueno, mientras que no se determine lo contrario, aunque tenga 92 años, el juez va a poder mantenerse en su cargo. Otra cosa es que haya cualquier indicio que le dé a la defensa de Maduro o al Estado, a los Estados Unidos, al fiscal, las herramientas necesarias para decir hay que desplazar a este juez. Conflicto de intereses, una edad avanzada, una enfermedad, pero ahora mismo, por lo que sabemos, no es algo que vaya a pasar de inmediato. Ujú. ¿Hay alguna moción que la defensa pueda llegar a presentar en su intento por aplazar, prolongar todo este proceso? Sí, definitivamente hay un millón de tipos de emociones y de excusas, sobre todo si Maduro no llega a acceder, a tener acceso a esos fondos estatales, él va a decir que no tiene derecho a un juicio justo, a un juicio legítimo, que no tiene incluso, que no se puede hacer juicio rápido, que no tiene derecho a un abogado competente, que no está Y María, calificado ¿fondos después. personales? ¿Qué pasaría con fondos personales? Porque requeriría transparencia. Exactamente, y lo que pasa es que efectivamente si él se declara que no tiene dinero, que es lo que ha dicho Maduro, ¿verdad? Que él no tenía ni Ujú. relojes ni tenía nada y de repente tiene, esos fondos tienen que ser legítimos. O, por cierto, esto es un tema de los abogados van a tener que asegurarse de que ese dinero efectivamente tiene fondos legítimos, un origen legítimo y que no viene del narcotráfico o de todo el crimen organizado que ha liderado este narcoterrorista. Analista legal María Herrera Mellado, como siempre, muchísimas gracias por acompañarme y darnos este análisis. Muy atentos a esta noticia. Gracias a vosotros. El presidente Gustavo Petro acusa a su vecino Ecuador de bombardear a Colombia. Les traemos estos detalles y mucho más después de esta corta pausa. Yo le pedí a Trump, actué, llamé al presidente de Ecuador, porque nosotros no queremos ir a una guerra. Bienvenidos de vuelta a Fox Noticias. Pasamos ahora al noroeste de Sudamérica, donde, como acaban de escuchar, el presidente colombiano Gustavo Petro ha acusado fuertemente al país vecino Ecuador de bombardear territorio colombiano. Las autoridades descubrieron un artefacto explosivo muy cerca de la frontera y Petro dice que las investigaciones preliminares sugieren que provenía de Ecuador. Funcionarios dicen que el artefacto cruzó la frontera accidentalmente sin detonar antes de que técnicos colombianos lo neutralizaran de manera segura. El presidente ecuatoriano Daniel Noboa negó rápidamente estas acusaciones. Insiste en que sus operaciones militares se mantienen dentro de Ecuador y que apuntan a grupos narcoterroristas. Noboa también culpa a la seguridad fronteriza laxa de Colombia por la violencia en toda la región. Las tensiones entre los vecinos ya son altas y los expertos advierten que la disputa podría escalar mientras crecen los llamados a una mediación internacional para prevenir un conflicto mayor. La analista política colombiana Ana Milena Zambrano me acompaña para opinar sobre este tema. Bienvenida a Fox Noticias. Buen día. Buen día, Andrea. Muchísimas gracias por la invitación. Pues hemos ido de una guerra comercial a la tensión militar. ¿Cómo analizas el panorama entre Ecuador y Colombia? Andrea, siempre ha habido un problema cuando se desatiende la seguridad de un país y eso hemos visto ya que ocurrió en algún momento en Ecuador y Colombia cuando en su momento el expresidente Correa tuvo problemas de garantizar la seguridad en la frontera y en su momento el expresidente Álvaro Uribe Vélez apoyó unos ejercicios de las Fuerzas Armadas de Colombia que terminaron en un ataque en contra de Raúl Reyes de las FARC. Entonces, solamente ese contexto para decir, esto ya había ocurrido, al revés, ¿no? Porque en ese momento es ahora que tenemos al presidente Noboa, quien respeta la seguridad, quien actúa con firmeza frente al crimen, a diferencia del presidente Gustavo Petro, que perdió el control territorial. Entonces, ¿qué sigue ahora? ¿Cómo se puede desescalar?
Es fundamental que las dos naciones lleguen a un acuerdo de proteger y preservar la frontera de todos los actores criminales como el narcoterrorismo que está garantizado, que está comprobado que existe en la frontera. Entonces es fundamental que tanto el presidente Noboa como el presidente Petro garanticen para todos los ciudadanos de frontera que viven del comercio diario, que allí no existan más criminales, que no existan más acciones de narcoterrorismo. Es eso justamente lo que está pidiendo Ecuador, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, para que Colombia refuerce su vigilancia en la frontera. ¿Está ocurriendo esto o no? Lo que ocurre con Ecuador es una consecuencia de la mal llamada paz total del presidente Petro, que era una supuesta política de seguridad que nunca ocurrió por estar negociando con criminales, que luego de esa negociación volvieron al crimen y, por ejemplo, tenemos hoy muchos más grupos criminales alzados en armas, como la Segunda Marquetalia de las FARC, quienes está comprobado estuvieron detrás del asesinato del candidato presidencial Miguel Uribe Turbay hace unos meses. Entonces, ¿qué se tiene que hacer? Que el presidente Gustavo Petro, en los muy pocos meses que le quedan, garantice que está en contra del crimen, que está en contra de los narcotraficantes y que al fin y al cabo de verdad apoye y acompañe a las fuerzas militares. También quiero hablar sobre las elecciones presidenciales que se estarán celebrando en pocos meses. Veamos el siguiente titular. La carrera presidencial en Colombia cambia de rumbo mientras Valencia gana terreno. ¿Consideras que la decisión de Valencia de elegir a Juan Daniel Oviedo como fórmula vicepresidencial representa un obstáculo para consolidar el respaldo de la base uribista o no y por qué? Por supuesto que no. Primero porque la candidata Paloma Valencia fue electa en el Partido Centro Democrático, a lo cual todos los militantes aprobaban y acompañaban entonces las decisiones que ella tomara, por ejemplo, haciendo parte de la gran consulta. Las 9 personas que se unieron para defender el país del socialismo en la gran consulta no necesariamente tienen un acuerdo de quién quedara de segundo, si iba de vicepresidente, pero sí estaba abierto el tema sobre la mesa. Entonces, dejando eso con claridad, por supuesto que no es una mala decisión de Paloma Valencia, porque hay algo muy importante y es que el crimen no discrimina, el hambre no discrimina, la inseguridad no discrimina. Correcto. Y entonces es importante que esas bases uribistas recuerden la seguridad democrática que tuvimos del 2002 al 2010, que se necesita hoy en día mucho más apoyo y que eso está mucho más lejos de cualquier tipo de extremo, de cualquier tipo de decisión de vida personal y que por supuesto, como siempre ha dicho el expresidente Uribe, que dice hoy también Paloma Valencia, la individualidad se respeta y nos unimos para sumar, no para dividir. Y todos estaremos muy pendientes a esa fecha, 31 de mayo, cuando se estarán celebrando las elecciones presidenciales en Colombia y a ver si se llega a definir, encontrar un ganador en esa primera vuelta. Ana Milena Zambrano, muchísimas gracias por acompañarme. Buen día. Muchísimas gracias a ustedes. La guerra con Irán ya está teniendo repercusiones sobre la economía global, desde los precios del petróleo hasta las rutas comerciales, pero el presidente Donald Trump se mantiene confiado que todo se va a resolver. Lo analizamos en solo instantes. Bienvenidos de vuelta a Fox Noticias. Pasamos ahora a la guerra con Irán, que se prolonga sin un final a la vista. El conflicto, que comenzó hace casi 3 semanas, ya está teniendo un enorme impacto sobre la economía global. Irán ha bloqueado el transporte comercial a través del estrecho de Hormuz, causando la mayor interrupción en los suministros energéticos mundiales desde la década de 1970. El 20% del suministro mundial de petróleo pasa por ese crucial canal marítimo. Los expertos dicen que el crecimiento económico de Estados Unidos podría ralentizarse y la inflación podría acelerarse si esta guerra continúa. Los precios del petróleo han subido por encima de los $100 por barril y algunos analistas advierten que podrían subir aún más. El presidente Donald Trump cree que todo ese dolor económico será temporal si Estados Unidos e Irán llegan a un acuerdo para poner fin a este conflicto.
The price of oil will drop like a rock as soon as a deal is done. I guess it already is today. No, we have a very serious chance of making a deal. That doesn't guarantee anything. I'm not guaranteeing anything. I'm not going to come out here in a week or 2 weeks and have you all say, oh, you said. I didn't say anything. All I'm saying is we are in the throes of a real possibility of making a deal. Daniel Lacalle, economista jefe de Trusses, está conmigo ahora para reaccionar a estos últimos acontecimientos. Como siempre, bienvenido, Daniel. Muchísimas gracias, Andrea. Un placer. Daniel, ya lo escuchamos, el presidente Trump habla de un impacto a la economía, un impacto que él dice será temporal. ¿Estás de acuerdo o no? ¿O crees que el impacto, esas repercusiones van a durar mucho más? El mercado descuenta que va a ser un impacto temporal. Si miramos la curva de futuros del crudo, vemos que está en lo que se llama backwardation, que significa que el precio spot, el precio a corto plazo, ha subido mucho, pero la curva inmediatamente baja de una manera muy significativa y el mercado está descontando que terminaría este año por debajo del precio del petróleo de los $75 el barril. Obviamente puede haber fluctuaciones, puede durar un poco más, pero tenemos que darnos cuenta que las acciones que se están llevando a cabo por parte de Estados Unidos y de Israel llevan a lo que efectivamente es volatilidad a corto plazo, pero estabilidad a largo plazo. Yo creo que el mercado ahora mismo descuenta que el impacto económico será de impacto en la inflación a corto plazo, seguido, como ocurrió en el año 2022 con la guerra de Ucrania, de una desinflación. Y por supuesto Estados Unidos es hoy un colchón a nivel global porque es el mayor productor de petróleo del mundo y el mayor productor de gas natural. Hablan de que los precios van a volver a bajar. Estaban antes diciendo que este conflicto duraría unas semanas. Ahora estamos hablando posiblemente de meses. ¿Cuán pronto podrían llegar a bajar esos precios si de pronto termina este conflicto o llegan a algún tipo de acuerdo? Y lo pregunto porque también estamos en pleno año de elecciones de medio término que serán en noviembre y eso puede realmente impactar al partido. Efectivamente, los precios han subido, pero nos hemos dado cuenta, por ejemplo, cuando el presidente anunció la posibilidad de un acuerdo con Irán, como inmediatamente el precio del petróleo perdió $10 por barril en unos minutos y continuó bajando al día siguiente. Esto es muy importante que la gente lo entienda para entender ese efecto temporal. Ahora mismo el mercado le está asignando al precio del petróleo una prima de riesgo geopolítica que en el momento en el que haya o una victoria o un acuerdo o por lo menos desde luego una forma en la que se unan los países del Golfo con Israel y con Estados Unidos para desbloquear el estrecho de Hormuz, cualquiera de esas tres opciones llevaría a que el petróleo bajase, pero literalmente en una sesión. Yo creo que eso es muy importante recordarlo. ¿Ves como posibilidad intentar reabrir el estrecho de Hormuz por la fuerza? Algo que realmente sería una tarea titánica, pero el Pentágono sí tendría un plan de 3 fases. Bueno, el mercado ahora mismo, desde luego, por lo menos descuenta eso. Hoy en día se ha conseguido limitar el efecto negativo del estrecho de Hormuz gracias a Arabia Saudí, que está moviendo 700.000 barriles al día por el oleoducto este-oeste. También gracias a otros países del Golfo Pérsico, ahora mismo hay un enorme nivel de apoyo en ese sentido, pero por supuesto si se toma la isla de Kirk, que es un elemento esencial de la posición de ahogo que intenta llevar a cabo el régimen de Irán, eso liberaría inmediatamente el tráfico del estrecho de Hormuz y si, como se ha anunciado en algunas cadenas de televisión, hemos escuchado también en Fox como Arabia Saudí y Emiratos estaban anunciando la posibilidad de participar en las acciones contra el régimen de Irán, eso también lo liberaría rápido. Daniel, y rápidamente, ¿cuál será el impacto para esas vacaciones de verano con respecto a la economía? Porque ya estaba leyendo que algunas aerolíneas están aumentando los precios para esos pasajes de avión y las familias se van a ver perjudicadas posiblemente.
Sí, desafortunadamente ese efecto a corto plazo es imposible de solventar. Vamos a tener precios de los billetes de avión más caros, también más dificultades para encontrar aviones porque las aerolíneas están sufriendo mucho. No se crean que las aerolíneas tienen la capacidad de generar ingresos como para cubrir la pérdida de márgenes. Y también es importante, obviamente, el precio de la gasolina. Hemos visto cómo el precio de la gasolina medio en Estados Unidos está alrededor de los $4 por galón, pero no podemos olvidar que en California, que tienen impuestos similares a Europa, está a $5,50 y que en Europa estamos sufriendo precios de la gasolina que están en los $7,50 por galón. Terrible. Estaremos siguiendo muy de cerca este conflicto. Daniel Lacalle, como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos. Y ahora regresamos con más de Fox Noticias. Muchas gracias, como siempre, por acompañarnos el día de hoy. Nos pueden seguir en Instagram, Facebook, X, TikTok y WhatsApp para que no te pierdas absolutamente nada, siempre con Fox Noticias. Yo soy Andrea Linares.